Buenos días, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Estamos en el capítulo 1. Vamos a leer el versículo 11 y 12. Es donde vamos a centrar nuestra predicación. Dice de la siguiente manera: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Volvamos a leer el versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hermanos, la semana pasada compartíamos y terminábamos nuestra enseñanza en el versículo 11, que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y veíamos cuál era la razón por la cual no le habían recibido. Citábamos el pasaje de Juan capítulo 3, versículo 19, versículo 21. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Veíamos la razón por la cual las personas, su pueblo, no le recibió, porque amaron más las tinieblas, amaron, que es sinónimo de maldad, que es sinónimo de su voluntad, que es lo mismo que vivían en sus caminos, y no estuvieron dispuestos a abrazar la verdad. No estuvieron dispuestos a venir a la luz para que sus obras fueran reprendidas. Y veíamos que en la actualidad es lo que pasa con el ser humano. A veces la persona, sabiendo la condición en la que se encuentra, no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas, para que sea guiado en ese camino en el cual hemos estado aprendiendo y hemos estado escuchando. Otra de las dificultades que el pueblo se encontraba es que ellos no querían amar a Dios como la Escritura nos los enseña. El pueblo de Dios estaba amando sus tradiciones, sus costumbres, su estilo de vida. Y ellos pensaban que estaban amando a Dios, pensaban que estaban sirviendo a Dios, pero el Señor Jesús viene y les expone el Evangelio, les expone la palabra, y realmente se dan cuenta que no están amando a Dios. Un pasaje que quiero citar es en Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando el Señor Jesús dice que no es posible amar a dos señores. No es posible. Mateo 6, 24 dice de la siguiente manera: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro. No se puede amar a dos señores. Eso lo vemos desde Génesis, Apocalipsis, que la palabra nos enseña que no podemos servir a Dios y servir a nuestro estilo de vida. En muchas ocasiones el Señor Jesús dice que todos aquellos que amamos nuestra vida la vamos a perder, pero que si hacemos a un lado y no estimamos nuestra vida y amamos lo de Dios, vamos a hallar esa vida en Cristo Jesús. Entonces el pueblo de Dios no estaba dispuesto a amar a Dios. Ellos tenían un concepto de lo que es amar a Dios,
que es asistir a las sinagogas, que es dar su diezmo, que es dar sus ofrendas, que practicar ciertas tradiciones, ciertas costumbres, y para ellos eso era servir a Dios. Pero el Señor Jesús les dice, no, no se pueden servir a dos señores. Y el Señor Jesús nos enseña de qué manera, o les enseñó a su pueblo Israel, a los judíos, de qué manera Él había establecido que se amara al Señor. En Mateo 6:24 ya lo leímos. En otro pasaje el Señor Jesús nos dice de qué manera tenemos que amarlo. Dice que el primer y gran mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. No podemos amar a Dios a medias. Aquellos, como dice la palabra, aquellos que se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, no son llamados para amar a Dios a medias. Y esa era la dificultad que tenía el pueblo de Israel. Quería amar a Dios a medias. No estaba dispuesto a amarlo como Dios lo había establecido. ¿Por qué Dios demanda que nosotros le amemos? Por muchas razones que no nos daría tiempo al día de hoy explicarlas. ¿Por qué Dios no tan solo demanda que le amemos de esa manera, sino porque realmente Él es digno? Cuando la persona ha alcanzado el entender, el comprender que ahora somos hijos de Dios, que Dios nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios, y te da la razón. ¿Qué es lo que hace que nos dé la potestad de ser hechos hijos de Dios? A los que le recibieron y a los que creyeron en su nombre. Veíamos la semana pasada también que cuando la palabra se refiere, dice aquellos que le recibieron, no está hablando como aquellas oraciones mágicas que la religión o algunas iglesias tienen por costumbre hacer, que después de un mensaje, después de un sermón, invitan a las personas a que pasen al altar, a que pasen al frente, y le dicen: todos aquellos que quieran aceptar al Señor Jesús, pasen y vamos a hacer una oración. Y después de esa reunión, el pastor, el ministro, el predicador le dice: ya eres salvo, ya eres convertido, ya no te preocupes, ya eres hijo de Dios. A lo cual eso no es verdad, no es cierto, porque la palabra dice: a todos aquellos los que le recibieron y creyeron en su nombre. Más adelante vamos a ver qué implica creer en su nombre. Creer no solamente es venir a una reunión, asistir a la iglesia, sino creer es abrazar sus verdades, abrazar el evangelio, abrazar todo lo que conlleva la vida de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a un pasaje, a Éxodo capítulo 20, versículo 5. Como el Señor Jesús, porque la palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es un Dios celoso. No comparte el corazón de sus hijos con otros dioses. Esa era una dificultad. Si nosotros leemos el Antiguo Testamento, que el pueblo constantemente Dios les reclamaba o les mostraba que siempre iban tras dioses ajenos. Siempre iban tras dioses en los cuales no les ayudaban, no les servían, no los guiaban. Y cuando se encontraban en esas dificultades, Dios en muchas ocasiones les decía: hablarle a sus dioses y decirles que ahora ellos se levanten y los ayuden. En Éxodo capítulo 20, versículo 5 dice: no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos a la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es un Dios celoso, querido hermano, querida persona que nos acompaña. Por eso es que Dios no comparte el corazón de sus hijos con otras personas. Por eso es que muchas personas, hablando del pueblo de Israel, tenían esa dificultad, querían compartir su corazón. En pocas palabras es como dice nuestro dicho que a veces decimos: con un pie en la iglesia y otro pie en el mundo. Y no, Dios no está de acuerdo con eso. O no nos podemos mantener en un punto neutral que digamos, pues un poquito acá, un poquito allá, o yo no soy tan malo o no soy tan bueno. No, o somos malos o somos buenos. O somos hijos de Dios
o somos, se va a escuchar fuerte, hermano, pero la palabra así lo dice, o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. No hay otra. Muchas personas pueden decir, ay, ¿cómo es que el predicador dice que somos hijos del diablo? No, es que la palabra así lo dice. Solamente la palabra nos dice que hay dos padres a los cuales ya sea que le sirvamos a uno o le sirvamos al otro. No hay punto neutral. Entonces Dios es un Dios celoso y es por esa la razón que Dios demanda que le amemos con todo el corazón, con toda la mente y con toda el alma. Entonces, la importancia, hermanos, de mirar cómo el pueblo de Israel tenía esa dificultad. ¿Cómo tenía esa dificultad? Estoy dando estos versículos como introducción para que nosotros podamos pasar al otro punto, pero que nos quede claro que una de las dificultades que incluía toda la maldad y las tinieblas era que el pueblo de Israel no estaba dispuesto a amar a Dios. No estaba dispuesto a amar a Dios. Porque no es de que ignorara la escritura, no es que no supiera cómo amarlo, no. Ellos sabían con mucha claridad que era amar a Dios. Solamente que había la oscuridad que había venido a sus vidas, los había cegado de tal manera que ya no alcanzaban a mirar la verdad. Incluso fue necesario que Juan el Bautista viniera y les señalara la luz, les mostrara la luz, por cuanto había mucha oscuridad en la vida del pueblo de Dios. Entonces, vayamos ahora sí a los versículos 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Este versículo, trataré de sacar 2 puntos de este versículo. Número 1, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Qué es creer en el Señor Jesús? Porque hay una verdad muy maravillosa, muy hermosa, que dice que a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Usted se ha puesto a pensar alguna vez qué implica ser hijo de Dios? A lo mejor por todas las enseñanzas que a veces recibimos, sean buenas o sean malas en el mundo religioso, ahora todas las personas que escuchan un mensaje o incluso que no escuchan a veces mensajes pueden considerarse que son hijos de Dios. Y eso no es cierto. Dice la palabra aquí que aquellos que creen en su nombre, a ellos se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. En una ocasión escuchaba yo una predicación y aquel predicador decía que todos somos hijos de Dios. Y no es cierto. No es cierto. Es muy diferente a decir que todos somos creación de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Entonces, ¿qué implica creer en el Señor Jesús? Porque podemos decir, bueno, yo le recibo al Señor Jesús en mi corazón y ya, sí, pero necesitas creer. Necesitas creer. Si podemos dar una definición sencilla y rápida de lo que es creer en Jesús, es creer para obedecer. O sea, creo que el Señor Jesús es el Señor. No creo que Él es el Señor. Yo creo que Él es mi Señor. Creo que Él es el Rey. No, yo no creo que Él es el Rey. Yo creo que Él es mi Rey. Porque muchas personas pueden decir, yo sé y tengo el conocimiento que Él es el Señor de señores y que Él es el Rey de reyes. Sí, pero eso solamente has oído hablar de aquellos títulos tan gloriosos, tan hermosos que tiene el Señor Jesús. Pero no es tu Rey, no es tu Señor, no es tu Salvador. Muchas personas dicen, yo sé que Él es el Salvador del mundo, sí, pero no es tu Salvador. No ha venido a tu vida y te ha salvado. Y no porque Él no quiera, sino porque quieres vivir en tu voluntad, porque quieres hacer lo que te agrada. Es más fácil, mira, la vida cristiana realmente no es fácil.
Vamos a tener muchas dificultades en este mundo. El Señor Jesús dijo que es necesario que en este mundo tengamos muchas aflicciones. ¿Por qué? Porque ya no somos de este mundo. Aquellos que son engendrados por Dios ya no son de este mundo. Ya no pertenecemos a este mundo. Y por consecuencia el mundo va a estar en contra de lo que nosotros pensamos, de lo que el Hijo de Dios cree, piensa, hace y quiere. Va a estar en contra. Y esas van a ser las aflicciones. E incluso la palabra de Dios nos dice que el mundo va a aborrecer a aquellos que son hijos de Dios. Los va a aborrecer. ¿Por qué? Porque el cristiano, porque el Hijo de Dios no va a estar de acuerdo con su manera de pensar. El mundo dice sí al aborto, maten a las criaturas, maten a los niños, no pasa nada. El Hijo de Dios dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso, porque esa es una vida y solamente Dios tiene derecho a quitarla y a darla. Ese es el pensamiento del Hijo de Dios. El pensamiento del mundo dice, sí, casen a las personas hombre con hombre, casen a las mujeres, mujeres con mujeres, y no hay problema, todos tienen derecho a amarse. Ese es el pensamiento del mundo. El pensamiento del Hijo de Dios dice, no, porque Dios instituyó el matrimonio, y Él cuando creó varón y creó hembra. Y ese es un matrimonio. ¿Cómo va a crecer un matrimonio con dos hombres enseñándoles a unos niños que llegan a su casa porque ahora ya pueden adoptarlos? ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a mostrar? ¿Qué figura les van a enseñar? Entonces el mundo va a ir en contra del pensamiento del Hijo de Dios. Pero ¿qué sucede cuando el Hijo de Dios, lejos de que se distinga en esa parte de pensar, de actuar, de estar viviendo en esa dirección de la palabra de Dios, el Hijo de Dios puede empezar a dejarse envolver y las tinieblas empiezan a opacar lo que Dios ha hecho en el corazón de ellos? Pero querido hermano, querida persona que nos acompaña, para eso dice la palabra que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas y Dios lo envió para que nos guíe a la verdad. Para que nos guíe a la verdad. Entonces, ¿qué es creer en el Señor Jesucristo? Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Volvamos a leer el versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Pero acordémonos que dice la palabra que el Señor Jesús conoce los pensamientos del hombre, que no había necesidad de que nadie le dijera qué había dentro de él. Y aquellos hombres judíos que habían creído en su palabra, el Señor Jesús les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No tan solo es decir yo creo al mensaje, creo a la palabra, no, sino que ahora es permanecer. Permanecer en las enseñanzas, permanecer en el consejo, permanecer guardando los mandamientos de Dios, permanecer en todo lo que tiene que ver con la obediencia a Cristo, a la palabra. Porque muchas personas dicen, bueno, yo creo, ¿ok? ¿Crees? Bueno, la palabra de Dios nos invita a que veamos aquellos frutos. Una persona se puede mantener una semana, 15 días, un mes, algunos meses, y de repente sucede que ya no viene a la iglesia, deja de venir. ¿Por qué? Porque no está permaneciendo en la palabra de Dios, y a lo mejor por un momento su mente se engañó pensando que ya había dado ese paso para ser hecha hijo de Dios, pero no permanece. Una de las cosas que es creer en Dios es permanecer. Permanece en la verdad, permanece en los mandamientos, permanece en lo que la palabra de Dios nos lo enseña. Y en ese mismo
en ese mismo capítulo de Juan que estamos leyendo, es donde el Señor Jesús les dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que les estaba diciendo el Señor Jesús? Estás en esclavitud, el pecado te ha cegado y lo que necesitas es conocer la verdad. ¿Cuál era la verdad? Lo que estaba diciendo el Señor Jesús: creer en mí y permanecer en mí. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Estaban esclavos en sus tradiciones, en sus costumbres, en su manera de pensar. Ellos se sentían personas rectas, se sentían personas justas, se sentían personas únicas ante el pueblo, que todo el pueblo los veía y los admiraba. Pero cuando vinieron a la luz, se hallaron faltos delante de Dios. Vayamos a ver otro ejemplo en Juan capítulo 1, versículo 45 al 49. Dice de la siguiente manera: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien está escrito, de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Un hombre que no creía ante lo que había escuchado acerca del Señor Jesús. Pero en el momento que el Señor Jesús empieza a tener una plática hacia él, reconoce y dice: realmente tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que habías de venir, tú eres el que estábamos esperando. Y abrazó, no tan solo abrazó al Señor Jesús, no tan solo abrazó a su persona, sino que abrazó su palabra, su enseñanza. Y podemos ver muchos ejemplos de personajes cómo creyeron a la palabra de Dios, cómo creyeron en Él. No tan solo es de creo y ya, no. Creo y obedezco. Creo y obedezco. Aunque no me guste a mí, aunque no me parezca a mí, aunque en ese momento quizá estamos tan habituados, tan acostumbrados a vivir una vida antes de Dios, que cuando venimos a Cristo, Dios nos da una instrucción, Dios nos da un consejo, y a veces no nos gusta. Pero hermanos, el amor a Dios va a hacer que lo hagamos. Cuando el Señor Jesús, antes de que subiera a la cruz, cuando oró en el monte Getsemaní, ¿Él qué dijo? Señor, haz de mí pasar esta copa, pero no se haga mi voluntad, hágase la tuya. El Señor Jesús, como hombre, sabía lo que venía, lo que se acercaba. Era hombre y Él iba a sentir el dolor, iba a sufrir, le iba a doler. Pero Él dijo: Señor, pero no sea mi voluntad, hágase tu voluntad. Va a haber muchas cosas que a veces no vamos a querer, ni siquiera como cuando le preguntaron al Señor Jesús que uno quería estar a su derecha y el otro a la izquierda. El Señor Jesús le dijo: no sabéis lo que estás pidiendo. ¿Sabes de qué sí puedes disfrutar? Con el mismo bautizo que yo fui bautizado, lo puedes ser. Y de la copa que yo bebí también tú puedes tomar. Pero eso solamente Dios lo decide. Lo que Jesús le estaba diciendo, que iban a tomar de la misma copa, que iban a pasar por situaciones complicadas y que iban a ir lugares a donde no querían ir, pero era necesario ir. Hermanos, creer en el Señor Jesús es hacer la voluntad de Dios, no es hacer mi voluntad.
Y el hacer la voluntad de Dios implica mucho, hermanos. Pero podemos generalizarlo en decir que es obediencia. Obediencia. Al día de hoy muchas personas dicen creer en el Señor Jesús, pero no hay una gota de obediencia a la palabra, al evangelio. Y salen con las excusas y dicen, es que no se puede, es que es muy difícil, es que mi trabajo, es que mis compañeros, es que el mundo, es que las tentaciones, sí, ¿y qué? Por eso dice la palabra que nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Vamos a ver más adelante qué significa que Dios nos ha dado esa potestad de ser hechos hijos de Dios. No es cualquier cosa. Por eso es que la palabra de Dios, cuando el hombre no viene a esa vida real, verdadera en Cristo Jesús, por eso topan sus pensamientos o chocan sus pensamientos con la verdad, con el evangelio, porque dicen, ¿cómo puedo no tan solo perdonar a mi enemigo, sino que Cristo Jesús me pide que lo ame? Imagínate que alguien te lastimó, que alguien te ofendió. Imagínate los judíos, su pueblo de Dios, que Dios le decía, a ver, ok, alguien te ofendió, alguien te lastimó, alguien habló mal de ti. Bueno, yo te digo que debes de perdonarlo. Pero no tan solo eso, tienes que amar a tu enemigo. Hermano, a nuestro pensamiento humano y carnal, eso choca con nuestras mentes. ¿Cómo? No tan solo tengo que perdonarlo, sino ahora Cristo me pide que doble yo mis rodillas y ore yo por él. Eso choca con nuestras mentes. Pero hermanos, tal capacidad da Dios a sus hijos que se puede hacer. Tal capacidad, tal gracia Dios derrama en el corazón de sus hijos que se puede hacer. Y Cristo nos los enseñó en la cruz, hermanos. Hoy nuestra mente puede decir, bueno, pues que era el Señor, era Jesús, sí, hermano, pero ve más adelante, cuando a Esteban lo estaban matando y lo estaban apedreando, ¿qué dijo él? ¿Qué dijo? Las mismas palabras de su maestro: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Qué era lo que hacía que lo impulsara a que no tan solo perdonara a sus amigos, a sus enemigos, sino que orara aún por sus enemigos y pidiendo perdón para ellos? ¿Qué era? Era el amor de Dios en el corazón de Esteban, para vivir conforme a la voluntad de Dios. Pero eran hombres que habían creído en el Señor Jesús. Vamos a ver el otro punto. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Una definición sencilla en un diccionario: potestad quiere decir poder, autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Eso es como cuando escuchamos, cuando hay un pleito legal entre papá y mamá y dicen, bueno, la madre le dieron la patria potestad. Entonces la madre ahora, ella es la que va a decidir, ella tiene la autoridad, ella va a dirigir y ella tiene el control de esa vida. Un ejemplo sencillo. Bueno, dice la palabra que a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vamos a ver a través de la palabra de Dios cómo se manifiesta esa potestad que Dios le da a aquellos que creen en su nombre. Si vamos a un pasaje aquí a Efesios capítulo 2, versículo 2 y 3. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí vemos cómo la palabra de Dios, el apóstol Pablo, está hablando y nos da esa definición que es andar bajo la potestad, no de Dios, sino de la potestad del diablo. Dice que andábamos, dice, en los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Podemos encerrar qué es los deseos de nuestra carne: pasiones, fornicaciones, adulterios, pornografía, todo lo que tenga que ver relacionado con la carne, pecado, maldad. En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos la naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Una persona que está bajo la potestad no de Dios, sino del diablo, es una persona que vive haciendo su voluntad, que es guiada a hacer la maldad, es influenciada, y la persona, por cuanto no tiene una vida en Cristo Jesús, vive en ese desorden, pecado tras pecado, maldad tras maldad, vive bajo esa dirección. No hay un control en su vida y tampoco lo puede tener, porque es necesario que venga Cristo a hablarles al corazón. Es necesario que venga Cristo con su palabra, como le dijo a su pueblo: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vamos a leer el capítulo 5 de Efesios. Vamos a ver cómo se manifiesta esa potestad que Dios le da a sus hijos. Efesios capítulo 5. Vamos a leer solamente algunos versículos, pero yo le recomiendo que estando en casa usted pueda leer el capítulo 5 y capítulo 6, donde habla de qué significa que Dios nos da potestad para ser hechos hijos de Dios. ¿Qué efecto? ¿Cómo se manifiesta? Como la definición que veíamos: un poder, autoridad que Dios nos da, les da a sus hijos para poder caminar en la obediencia a Dios. No es que el hombre la haga de sí mismo, no es que el hombre después de 5 o 10 años en la iglesia tenga la capacidad ya de ser una persona muy espiritual y ahora ya puede guardar los mandamientos de Dios. No, es Dios, es su gracia la que nos enseña a vivir en esa obediencia a Dios. Vamos a leer solamente algunos versículos del capítulo 5. El versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y en el versículo 7 empieza a dar una lista de cómo es que se manifiesta esa potestad que Dios le da a aquellos que creen en su nombre. Tienen esa capacidad no tan solo para dejar el pecado, tienen esa capacidad no tan solo para vencer la fornicación, tienen esa capacidad no tan solo para vencer el adulterio, para vencer la pornografía, para vencer la mentira. No tan solo tienen esa capacidad, sino que la palabra de Dios nos enseña que también son capacitados para ahora hacer el bien. Ahora hacer el bien. Y es como dice la palabra en Isaías: dejar de hacer lo malo, aprender a hacer el bien. En el versículo 7 dice: no seáis pues partícipes con ellos. Versículo 8:
Porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando dice la palabra que Dios nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, te da un poder de tal manera que puedes vivir en su voluntad, agradándole, sirviéndole. Y aunque el mundo diga no se puede, aunque las demás personas que no conocen a Dios dicen, es que no creo que se pueda vivir una vida agradándole a Dios, no creo que se pueda dejar de pecar, no creo que la persona pueda dejar su mentira, no lo creo. No creo que la persona pueda dejar de fornicar, no lo creo, es muy difícil. No, déjeme decirle que sí. Dice la palabra de Dios que aquellos que creen en su nombre, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted se imagina, yo no alcanzo la verdad a entender en esa profundidad que la palabra dice, que somos hijos de Dios, de todos los beneficios, de todas las bendiciones que el Hijo de Dios disfruta por ser hijo de Dios. Muchas bendiciones. Se le dan títulos muy hermosos. La palabra de Dios le llama reyes, les llama sacerdotes, les llama que son embajadores. Sí, hermano, aquellos que han creído en Dios y son hechos hijos de Dios, la palabra de Dios nos enseña que somos embajadores, somos representantes de Dios en esta tierra. ¿Qué nombre, hermano? Si usted va y investiga un significado simple de lo que es un embajador, es alguien que está representando, alguien que es confiable, alguien que tiene la capacidad para representar y tomar decisiones en el lugar que ha sido puesto. El hecho de que Dios nos dé la potestad de ser hechos sus hijos, nos lleva a caminar en su voluntad. Por eso cuando una persona dice, es que yo soy hija de Dios, pero su vida dice todo lo contrario, de verdad que es bueno y es sabio sentarse y analizar nuestras vidas y decir, a ver, ¿qué es lo que realmente estoy viviendo? ¿Qué es en lo que realmente he creído? ¿He creído en el Señor Jesús? Porque si ha creído en el Señor Jesús, ha creído que el pecado no agrada a Dios. Ha creído que el pecado hace una separación entre Dios y usted. Y ha creído que el pecado lo va a llevar a una condenación eterna. ¿Por qué razones la palabra de Dios nos dice que la persona se puede mantener haciendo la voluntad de Dios? Y aclaro, y creo que lo hemos dicho y la palabra nos lo enseña, que no es porque la persona tenga esa capacidad por sí misma de caminar en esa voluntad de Dios, sino es la gracia de Dios que se manifiesta al corazón del hombre y es la que la impulsa a amar y guardar su palabra. Vayamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 18. Primera de Juan 5, versículo 18, dice de la siguiente manera: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Por qué la persona puede mantenerse en esa voluntad de Dios? Porque ha venido a ser engendrado por Dios. Engendrado por Dios. Dios le ha dado una vida nueva.
Dios ha traído un nacimiento nuevo, ahora es una criatura nueva. He aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El hombre viejo ha pasado. El hombre viejo ha muerto y ahora Cristo, por medio de su palabra, por medio del Evangelio, ha venido y le ha dado vida y ahora es una persona nueva, con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo. La semana pasada citábamos el pasaje de Ezequiel, que Dios iba a quitar ese corazón de carne, ese corazón de piedra. Y iba a poner un corazón de carne. ¿Por qué? Porque el corazón de piedra no siente. Cuando el hombre está muerto en sus pecados y delitos, no siente. No alcanza a mirar el daño y el dolor que le puede causar a una esposa, a una familia, cuando está en un adulterio. No alcanza a entenderlo. No alcanza a comprenderlo. No sabe que la esposa va a sufrir. No sabe que los niños van a sufrir. No saben que esa familia se puede desintegrar. No saben. No alcanza a mirar todo lo que va a traer, pero cuando viene a Cristo, cuando es puesto el corazón de carne, entonces siente y dice: no, voy a lastimar a mi esposa, voy a lastimar a mis hijos. Cuando el hijo es rebelde y contumaz y no alcanza a entender que el mandamiento de Dios es bueno, santo y justo, cuando dice que honra a tu padre, honra a tu madre, y el joven no lo alcanza a entender porque tiene un corazón de piedra, insensible. No alcanza a mirar que sus padres merecen respeto. No alcanza a mirar que sus padres merecen que los honren. No alcanza a mirar. Pero cuando es puesto ese corazón de carne, entonces alcanza a entender y a mirar y decir: no, es que mis padres son dignos de mi obediencia. Mis padres necesitan que yo los honre. ¿Por qué? Porque ahora su corazón es sensible. Pero no es porque el hombre haya venido y haya pasado algunos años en la iglesia, no, sino es porque Dios viene y quita un corazón y pone otro corazón. Leamos el pasaje, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. En esa misma carta, en 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso a nuestra mente, hermano, puede chocar y decir: ¿cómo que el hombre no puede pecar? Una de las razones por qué el hombre puede vivir agradándole a Dios es, pues, como dice acá, porque la simiente de Dios está en él. En el momento que la persona viene a ese nacimiento nuevo, Dios pone su simiente. Dios pone a su espíritu para que nos guíe a toda verdad. Ahora del corazón del Hijo de Dios va a salir amor, misericordia, va a tener paz, va a tener tranquilidad, va a poder perdonar, va a poder amar, va a poder hacer muchas cosas que antes no podía hacer. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios ha sido puesta en él. Y Dios es santo, hermano. Y te va a llevar a buscar la justicia, y te va a llevar a buscar la santidad, y te va a llevar a buscar la rectitud, y te va a llevar a buscar todo lo que es agradable y correcto delante de Dios. Porque es impulsado, tiene la simiente. Los frutos que ahora van a salir de la persona van a ser frutos agradables a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice en los evangelios que por sus frutos los vamos a conocer. Es cierto que uno como hombre no tiene la capacidad de decir: a ver, este es convertido y este no es convertido. Pero la palabra nos dice que por sus frutos los vas a conocer. Y si permanecen en esa verdad. Porque puede haber personas que dicen: bueno, yo he creído. Sí, pero tienes que permanecer. Tienes que permanecer en esa vida de rectitud, de santidad, de búsqueda a Dios. Porque imagínense cuántos hemos visto o hemos leído el caso de Simón el Mago.
Un hombre que a los ojos del apóstol Pedro pasó por discípulo. A los ojos del apóstol Pedro. Y yo creo que Pedro vio frutos en la vida de él, mas sin embargo fue un hombre que no permaneció en esa verdad. Y por consecuencia realmente no había creído en el Señor Jesús. No había creído. Había causado en él una sensación, una emoción, un sentimiento de decir realmente esto es bueno, esto es agradable, pero hasta ahí nada más. No abrazó la verdad, no la hizo suya. Y eso es lo que pasa a veces con muchas personas, que después de haber escuchado la enseñanza, la palabra, el mensaje, caminan unos días, unas semanas, y después de repente ya no las ves. Y dices, ¿qué pasó con tal persona? ¿Qué pasó con tal hermano? No, pues ya. Oiga, hermano, oiga, ¿por qué no ha venido a la iglesia? No, es que mire, ¿sabe qué? Ya me estoy dedicando a otras cosas. Wow. O sea, realmente nunca creyó en el Señor Jesús. Nunca creyó. Se emocionó solamente. Como aquel joven rico, ¿no? Que le dijo, Señor, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Una emoción al ver al Señor Jesús, como todo el mundo lo amaba, lo seguía, y su palabra, su enseñanza, de tal manera dice que se maravillaban las personas. Pero el joven rico al verlo dice, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Quieres seguirme? ¿Quieres amarme de verdad? Entonces vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Qué hizo el joven rico? Dice que entristecido se dio la vuelta y se fue. ¿Qué dijo? Señor, yo no le entro. Esto es mi vida, esto es lo que hay en mi corazón y no estoy dispuesto a deshacerme de lo que más quiero, de lo que más amo. ¿Qué es lo que más usted ama? ¿Cuántas veces el Señor Jesús lo ha llamado? ¿Cuántas veces el Señor Jesús le ha hablado a través del Evangelio y la palabra? Y usted dice, más adelante, ¿qué es lo que más ama usted? Porque si usted no ha tomado esa decisión de amar al Señor Jesús, es porque está amando a otro Señor. Porque nadie puede amar a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. Lo que sí es claro, hermanos, persona que nos acompaña, que cuando no estamos amando a Dios, lo estamos aborreciendo. No podemos decir, no, yo con el hecho de que no esté yo amando a Dios, no quiere decir que yo aborrezca a Dios, no. O sea, la palabra nos dice otra cosa, que si no estamos amando al Señor, entonces lo estamos aborreciendo. Si no estamos recogiendo con Él, entonces estamos desparramando. O somos con Él o estamos en contra de Él. A ver si nos da tiempo. Ok. ¿Cómo sucede? ¿Cómo es que viene ese nacimiento nuevo a nuestras vidas? ¿Cómo es que Dios lo hace? Rápidamente quiero ir a la predicación de Juan. ¿Qué es lo que hace que el corazón del hombre venga a un nacimiento nuevo? Real, verdadero. Un nacimiento real, verdadero. No algunos nacimientos que, o si se le puede llamar así, nacimientos que vienen, escuchan la palabra y creen creer en Jesús, pero a la vuelta de unos meses dejan de permanecer en la palabra. Cuando la persona no permanece en la palabra de Dios, no has creído. Te emocionaste, tuviste un sentimiento de emoción y viste la necesidad muy fuerte. Eso lo podemos ver muy claramente, hermanos, cuando alguien está pasando una necesidad fuerte, ya sea una necesidad económica, ya sea una enfermedad o ya sea algún dolor que está pasando, y están muy sensibles al consejo de Dios. Y te hablan o los encuentras y les das un consejo, los animas y te dicen, sí, yo voy a buscar al Señor. Sí, yo voy a seguir adelante. Ya nada más que salga yo de esta, yo voy a seguir al Señor Jesús. Y ahí están. Pero nada más se componen de esa situación, de esa enfermedad,
Y parece que tomaron fuerza, hermanos. Se encarreran de una manera desenfrenada que empiezan a actuar y empiezan a hacer cosas peores que las hacían antes. Es que no permanecen en la palabra. Tenemos una persona conocida que tuvo un accidente y se lastimó feo. Estuvo unos 6 meses en cama. Fuimos, le hablamos, le compartimos. Y cada vez que íbamos lloraba y decía, sí, yo voy a seguir a Dios. Ya nada más que me recupere, yo voy a ir a la iglesia. Y regáleme una Biblia y véngame a leerme la Biblia. Uno dice, wow, está entendiendo, está comprendiendo. Pero por aquí empezó a dar sus primeros pasos y le dijimos, vamos a la iglesia. No, es que todavía no puedo caminar muy bien. Pasaron 6 meses y ya la vimos caminar. Vamos a la iglesia. No, es que tengo cosas que hacer. Y pasó 1 año y oye, ¿qué pasó? No, pues fíjate que ya me fui otra vez a hacer las cosas que yo andaba haciendo y después no permanecen. Pareciera que habían creído, pero no. Creer en Dios es permanecer. Así pase 1 año, 2 años, así la vida nos vaya muy bien, permanecemos. Así nos vaya mal en la vida, que no tengamos dinero, que tengamos una situación económica difícil, que a lo mejor perdemos algún familiar, que a lo mejor tenemos problemas, dificultades. No importa, yo permanezco, porque en quien he creído es en Jesús. Y Él es el que me va a guiar hasta el final. Yo no vivo por las circunstancias que me rodean. ¿Cuántas personas a veces viven por las circunstancias que les rodean? Si tengo dinero, estoy feliz, estoy tranquilo, estoy en paz, estoy alegre como familia, no tenemos ninguna dificultad. Pero nada más no tenemos dinero y los problemas empiezan. Es que tú dependes de las circunstancias que te rodean. Sí, cuando a mí me va bien buscaba yo a Dios. Ahora me va mal, digo, ¿para qué lo busco? No, el Hijo de Dios no vive por las circunstancias que le rodean, sino vive por fe, porque ha creído en el Señor Jesús. Vayamos rápido a la predicación de Juan el Bautista. Para eso quiero citar 2 pasajes en Santiago capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es lo que hace que vengamos a nacer de nuevo? Dice de la siguiente manera: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, ya vimos que ahí nos hizo nacer por la palabra de verdad. 1 de Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que viene ese nacimiento a la vida de las personas? Es por medio de la palabra de Dios. Es por medio del mensaje de Dios. Por eso qué importante es que a cualquier lugar que usted vaya a escuchar la palabra de Dios, vea usted que le prediquen la palabra correcta, la palabra que le va a producir vida, la palabra que lo va a llevar a ese conocimiento real y verdadero de Cristo Jesús. Porque la palabra, dice el Señor Jesús, decía, porque mi palabra son espíritu y son vida. Ahora, es importante también que nosotros tengamos claro, hermanos, que la palabra que nos hace nacer de nuevo no es una palabra muy cómoda, hermanos, y persona que nos acompaña. Es una palabra que es muy directa, que es muy clara, que a muchas personas no les parece a veces, porque a veces creen que el predicador o el pastor se está metiendo con su vida personal y dicen, ¿quién es él para que se meta con mi vida? Yo decido, es mi vida.
Él no tiene nada que decirme. El problema no es con el pastor ni el predicador. Tienes un problema con Dios. Dios es el que escudriña los corazones. Si vamos a un pasaje en Hebreos capítulo 4, versículo 12, para que veamos cómo es que la palabra de Dios va a actuar en el corazón en aquellos que van a venir a un nacimiento nuevo. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señala el pasaje que es como espada. Una espada jamás te va a acariciar. Una espada, en el momento que entra en un cuerpo, lastima, duele, desgarra. Bueno, así es la palabra de Dios. Porque el corazón del hombre está tan corrompido, el corazón del hombre está tan engañado, está tan habituado a vivir una vida incorrecta ante los ojos de Dios, que la palabra de Dios viene y escudriña y saca y discierne las intenciones del corazón del hombre. Saca a la luz las cosas. ¿Para qué? Para que sean puestas las cosas nuevas. La predicación de Juan el Bautista a muchas personas no les pareció. A muchas personas no estuvieron de acuerdo con su mensaje. Pero hubo algunas personas que sí estuvieron de acuerdo y que en ellos vinieron a ese nacimiento nuevo. Así es que quise sacar este pasaje porque a veces puede haber personas que no les parece a veces la manera que se predica la palabra de Dios, porque a veces suelen pensar que uno como predicador se mete a su vida personal. No, es la palabra, es el evangelio. Juan el Bautista reprendió a quien que tenía por mujer, y mira que era un hombre sumamente importante, y lo reprendió de adulterio. Él no tenía temor, él sabía a lo que había sido enviado a predicar el evangelio. Vayamos rápidamente a ver la predicación de Juan en Mateo capítulo 3, versículo 1 al 2. Mateo capítulo 3. Vamos a ver cómo era la predicación de Juan el Bautista. No era un mensaje que acariciaba los oídos de las personas. No era un mensaje que complacía el oído. No, era un mensaje claro, directo y fuerte, con un propósito: para llevarlos a creer en el Señor Jesús. Capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál fue la primera invitación que Juan les dijo? Es necesario arrepentirse. Y esta predicación estaba dirigida a aquellos hombres que eran considerados por el pueblo y por ellos mismos unas personas santas, justas y rectas. Era el pueblo de Dios. Era aquellos hombres que tenían un conocimiento de la Escritura. Y Juan el Bautista viene predicando y les dice: ¡hey! Es necesario que se arrepientan. Aquellos hombres dijeron: ¿yo arrepentirme? Lo podemos ver más adelante cuál era la expresión que ellos decían en el versículo 9. Y no penséis a decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Imagínense Juan el Bautista diciéndoles: arrepentíos, vuélvanse a Dios. Y ellos dijeron: ¿cómo?
Si nuestros padres han sido hijos de Dios y nosotros somos hijos de Dios. Es más, tenemos por padre a Abraham. ¿Qué te pasa, Juan? Estás equivocado, te equivocaste de audiencia, te equivocaste de personas. Este no es para mí, ese mensaje son para los gentiles, para aquellos que no conocen a Dios. Nosotros somos hijos de Abraham. Pero Juan el Bautista les dijo: arrepentíos. Y esa palabra arrepentido es una palabra que se usa, dice metanoia, que quiere decir dar un giro de 180 grados, volver de lo que está uno haciendo. Si va uno encarrerado a hacer alguna cosa, regrésate, gira y empieza a hacer lo contrario. ¿Cuál fue la respuesta de estos hombres? Ellos dijeron: no, yo no tengo necesidad de arrepentirme. Y eso sucede a veces, querida persona, cuando a veces venimos lo que le conocemos de cuna evangélica, cuando nuestros padres son cristianos y nos educaron y nos crecieron con la palabra y la verdad, pero el joven, la persona, decidió tomar sus propias decisiones, pero crece creyendo que es hija de Dios. Y a veces son las personas que tardan más en entrar al reino de los cielos, porque tienen tantos engaños en su mente, pensando que ellos fueron a la iglesia, pensando que ellos leen la Biblia, pensando que ellos son diferentes a otras personas. La predicación de Juan el Bautista era una predicación que señalaba con claridad el pecado. Si veía a una persona hacer lo incorrecto, lo reprendía. No tenía temor, sabía qué implicaba su ministerio. En el capítulo 7, en el versículo 7 de ese capítulo, cómo Juan los reprendía de tal manera que al día de hoy, si escuchamos esto, podría ser como una ofensa para nosotros. En el versículo 7 dice, hablando Juan: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Imagínense qué palabras de Juan el Bautista. Son palabras muy fuertes. Les estaba llamando víboras, generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando ellos se creían hijos de Abraham, cuando ellos se creían hijos de Dios, y el mensaje de Juan les dice: arrepentíos, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué más le sigue diciendo? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea, ¿qué le estaba diciendo? Hagan frutos dignos de arrepentimiento. Deja de engañarte, deja de confundirte y empieza a ver si en tu vida tienes realmente esos frutos de arrepentimiento. El mensaje de Juan no era nada consolador al corazón de las personas. Era un mensaje que la finalidad era llevarlos a creer en el Señor Jesús. Y no para Juan el Bautista, él le sigue hablando en el versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Les está hablando ahí acerca ya del infierno. Y les está diciendo: es necesario que den frutos, porque ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y si no das buen fruto, va a ser cortada y va a echar al fuego. ¿Qué les está diciendo Juan el Bautista? Es necesario que crean en el Señor Jesús. Porque si la persona muere sin creer en el Señor Jesús, no va a disfrutar de esa eternidad con Él. Va a estar en una condenación eterna.
Ese era el objetivo de Juan. No era ofenderlos, no era lastimarlos, no era hacerlos sentirlos mal, no. Juan el Bautista les hablaba de esa manera porque el corazón de ellos estaba tan lleno de oscuridad que no alcanzaban a mirar la luz, no alcanzaban a mirar la verdad, no alcanzaban a mirar el propósito de la llegada del Mesías. Pero el corazón del hombre no ha cambiado. Hasta el día de hoy el hombre no alcanza a entender el propósito de Dios para con su vida. El hombre a veces piensa que Dios quiere reprimirlos, que Dios no quiere que haga esto, Dios no quiere que haga lo otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Dicen los jóvenes, dicen las personas que no quieren dejar sus pecados. Sabes, el vivir una vida así te va a llevar a una condenación eterna. A una condenación eterna. Ahora, hubo personas que sí creyeron a la predicación de Juan el Bautista. Hubo personas que en ese momento, por medio de esa predicación, muchas personas nacieron y se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Leamos rápidamente el versículo 5. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Sí creyeron algunas personas. Por eso dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos aquellos que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hubo hombres y mujeres que sí creyeron al Evangelio, creyeron a las palabras, recibieron al Señor Jesús. Pero no esa oración mágica de que dicen, recibo al Señor en mi corazón y ya puedo vivir una vida como se me dé la gana, puedo vivir una vida como mejor me parezca, puedo pecar acá, puedo pecar allá, puedo decir esto, puedo decir lo otro y no pasa nada, ya soy hijo de Dios. No, el ser hijo de Dios te capacita, Dios te da poder, te da autoridad para vencer el pecado, para caminar en su voluntad. Estas personas que habla aquí en el versículo 5 dice que le creyeron y salieron confesando sus pecados. No tuvieron temor, no tuvieron miedo de que qué va a decir Julano, qué va a decir Sutano. Hermanos, a veces, como el pasaje que estábamos la semana pasada, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Muchas personas guardan sus pecados, pero aquí vemos a personas que salían al mensaje de Juan confesando sus maldades, confesando sus pecados. Ellos entendían que era necesario confesar esos pecados ante Dios para que pudieran ser perdonados. La pregunta sería esta, y con eso termino. Dice la palabra que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le recibieron. ¿Quién recibirá al Señor Jesús? Usted que al día de hoy no ha entregado su vida al Señor Jesús, ¿usted recibirá al Señor Jesús hoy? Pero con todo lo que conlleva su evangelio, su palabra, sus mandamientos. ¿Está usted dispuesto a amar a Dios? Amar a Dios es no tan solo venir a la iglesia. Amar a Dios no tan solo es sacar la cartera y dar un diezmo, una ofrenda. Amar a Dios no es tan solo hacer actos religiosos. Amar a Dios, el Señor Jesús lo dice con mucha claridad, dice, el que me ama, mis mandamientos guardará. ¿Está usted dispuesta a guardar los mandamientos de Dios y recibir a Cristo Jesús? Porque no puede pasar
más tiempo, usted no puede dejar pasar más tiempo. Venir a una iglesia, escuchar la palabra y decir, bueno, después tomo la decisión de seguir a Dios. No, usted tiene que tomar una decisión de seguir a Dios. Además, déjeme decirle que seguir a Dios es lo más hermoso que podemos hacer en nuestras vidas. Hermanos, hoy es un día en el cual la gente está adorando a una imagen, a un Dios que no les va a producir vida, que no los va a ayudar, que no los va a guiar. Hermanos, es un rato que estábamos orando, yo le daba muchas gracias a Dios. Porque hace algunos años antes de conocerlo, hoy en este día, en esta fecha, andaba yo tras dioses ajenos. Pero hoy que venía yo y me acordaba yo y sentado aquí con mis hermanos orando en la iglesia, y dije, Señor, qué distinto al día de hoy. Estoy en un lugar donde tú me has puesto a una familia. Hoy te voy a cantar, hoy te voy a alabar, hoy te voy a adorar, Señor. Hoy puedo decir que tú me has hecho libre. Hace algunos años, hermano, en este día, ni quisiera yo ni siquiera recordarlo. Pero al día de hoy, estamos aquí, hermanos, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, y nos encontramos alabando y adorando a un Dios vivo. Vivo, tan vivo es que nos está hablando, tan vivo es el que nos está enseñando, tan vivo es que nos está mostrando la salvación y nos está mostrando el camino a seguir. ¿Cuántos quisiéramos recibir al Señor Jesús? Pero no como aquella oración mágica, hermano, con el hecho de que digamos, ¿cuántos quieren recibir al Señor Jesús? La Biblia dice, a los suyos vino y no le recibieron, mas aquellos los que le recibieron les dio potestad. Sí, la palabra nos dice que tenemos que recibir al Señor Jesús, pero con el evangelio completo. Someter nuestra voluntad a Él. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿No le gustaría a usted ser hijo de Dios? Para que el pecado ya no se enseñoree de usted, sino pueda usted vivir en esa libertad. Hoy puede ser el día. Hoy puede ser el día en el cual usted pueda poner su confianza en Cristo Jesús. Y si usted dice, bueno, es que yo soy hija de Dios, yo toda mi vida he sido hijo de Dios. Sí, pero su vida dice todo lo contrario. Su vida al día de hoy está gobernada por sus deseos, por sus pasiones. Al día de hoy usted peca sin ningún problema. Al día de hoy usted miente sin ningún problema. Al día de hoy usted mira a las mujeres, mira a los hombres para codiciarlos sin ningún problema. Y en su mente dice usted, no importa, ahora Dios ve a Cristo en mí. No, eso no es cierto. Eso no es real. Es una verdad a medias. Lo que Dios hace cuando Él dice la palabra que nos hace sus hijos, hermano, lo que Dios hace, dice la palabra en el Génesis, que todo lo que Él hizo fue bueno. Fue bueno. Y cuando Dios trae un nacimiento a una persona, lo hace nacer por la palabra, por el evangelio. Es bueno, hermano, sumamente bueno, perfecto. Que el hombre tiene la capacidad ahora de vivir en la voluntad de Dios, por esa gracia que es derramada en el corazón. Yo te invito a que mires al Señor Jesús como aquel que puede saciar tu sed, puede saciar, puede alimentarte,
puede guiarte a esa vida eterna. Él quiere guiarte a esa vida eterna. Él no quiere que pasen más días, más semanas, más meses. Él quiere que vengas a Él. Él quiere hacerte su hijo. Él quiere hacerte su hijo. La pregunta es, ¿tú quieres que Él sea tu padre? ¿Tú quieres que Él sea tu padre? ¿O quieres seguir, o tienes el pensamiento de quieres seguir a Jesús pero a medias? En unas cosas sí le sirvo a Dios porque me convienen, pero en otras cosas no puedo, porque quizás esas cosas no te convienen y por eso no quieres hacerlas. Vamos a entonar un canto. Deja que Dios te ministre con el canto.
único que puede saciar nuestras vidas. Él es el único que puede alimentarnos, que puede llevarnos hasta el final. En Él está la fuente inagotable. De Él puedes tomar y tomar y tomar y nunca se agotará. Es la fuente de agua viva. Mira tu alma, cómo está sedienta. Tu espíritu quizá quebrantado, angustiado. Ven a Cristo. Él es el único que puede saciar esa sed que tienes. Es el único. ¿Sabes por qué es el único? Que Él fue el único que vino a dar su vida por ti y por mí. Él es la fuente de agua viva. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por cada una de las personas que tú has traído. Bendíceles, Señor. Bendíceles. Ven con tu gracia a la vida de las personas. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. De mi parte es todo. Dios los bendiga. Nos vemos, si Dios los permite, la semana que viene. Y los invitamos, hermanos, lo que hacemos cada semana de una manera muy breve. Animarlos a que lo que haya puesto Dios en el corazón de cada uno de ustedes, su diezmo, su ofrenda. En la parte de atrás están los alfolís. Lo que Dios haya puesto en cada uno de ustedes. Dios los bendiga. Tantito, por favor. Claro, hermano. Tantito quisiera compartirles una ilustración para alinearme con lo que el hermano José Luis nos ha predicado. En la semana estaba escuchando un devocional, una meditación, y me bendijo mucho, y daban una anécdota que no la había yo escuchado, y es una anécdota que la he tenido, y ahora que el hermano está predicando de lo importante que es tener esa verdadera fe en nosotros, de lo importante que es de verdad tomar en serio la palabra de Dios para que por medio de ella Dios nos alumbre, Dios nos dirija. Y es una anécdota de una familia muy conocida y cualquiera la puede buscar por internet. Hace muchos años en Estados Unidos mataron a un presidente de Estados Unidos. Creo que cualquiera puede decir su nombre, John F. Kennedy. Pero él tuvo un hijo. Ese hijo de John F. Kennedy tenía 3 años cuando su padre fue asesinado. Este niño creció, se volvió un hombre, se casó, y a la edad de 38 años, en el año de 1999, y aquí hay muchos jóvenes que son de esa generación, es decir, no hace mucho tiempo, 1999, hace 22 años. Él iba en una avioneta, como las que a veces despegan del aeropuerto de aquí de Tehuacán. Él iba en una avioneta y esa ocasión él iba a hacer un viaje de cierta distancia, iba a pasar a dejar en un lugar a su cuñada e iba a continuar su viaje para llegar a una boda, pero no llegaron, se mataron. Murió a la edad de 38 años, John F. Kennedy Jr., o como le decían cariñosamente, John, 38 años. ¿Por qué murió? Sabía manejar una avioneta, él la sabía manejar, pero solo sabía volar visualmente. Él no sabía manejar con instrumentos, dependía de la vista. Y esa noche hubo un mal clima, hubo tempestad, él no pudo ver, y en ocasiones su avioneta iba hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia el otro. Él nunca pudo orientarse.
hasta que estrelló su avioneta en el océano. ¿Y sabe qué es lo que es eso lo que nos pasa a nosotros cuando no nos dirigimos por la palabra? Cuando nos dirigimos por nuestras emociones. Me parece bien esto y voy hacia allá y acabo mal. Y luego agarro otro rumbo, voy hacia allá y acabo mal. Y vamos hacia arriba y vamos hacia abajo hasta que nuestra vida se despedaza, hasta que despedazamos la vida de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestras esposas. 38 años, 1999. Delante de él estaban todos los instrumentos para que él pudiera llegar a salvo, pero él no sabía volar con instrumentos. En tus manos está la Biblia, aquí la tienes, tenemos muchas Biblias en casa, pero no nos dirigimos por ellas y vamos hacia arriba, hacia abajo, hacia nuestras emociones. Hoy hay mucha fiesta, muchos cohetes, pero muy pocos se están acercando a Dios. Y yo espero que lo que hoy nos han predicado el hermano realmente sea un momento para retomar y considerar qué tan en serio estoy considerando a Jesús y a su palabra. Me bendijo mucho esta meditación, me hizo reflexionar mucho y no quería dejar pasar hoy la oportunidad de compartir algo que me bendijo para que usted reflexione. Vaya a casa, reflexione en la palabra que nos ha predicado el hermano. Vaya al internet y busque cuál fue la causa de la muerte de John. No saber volar con instrumentos. Y por eso Dios nos ha dejado su palabra, porque si dependemos de nuestras emociones nos traicionan. Porque si queremos depender de nuestros conceptos, nuestra mente no siempre tiene la misma claridad, pero su palabra permanece para siempre. Su palabra es la verdad. Que Dios los bendiga y mucho. Gracias, hermano.